es una cosa increíble cómo la misma sociedad a veces nos pone trabas. El uniforme me quedaba chévere. Y te veías se veía bonito, esposa, se veía bonito en uniforme. En esa época a todas nos encantaba ver a los uniformados. Casi que me meten en el pote del calabozo. ¿Qué le dijiste para que ya te dejara tranquilo y te dejara hacer? A mí me gustan las mujeres, soy un hombre y si no lo fuera no importa. ¿Cómo hiciste para luchar con eso? Porque los arquitectos somos soñadores. Y aquí hacemos una pausa. Ay, Dios mío, él me quiere hacer llorar, pero no lo va a lograr. En pocos años dirigí a 400 trabajadores y era el contratista principal de una de la que iba a ser una de las plantas eléctricas más grandes del mundo. ¿Qué sentiste en ese momento? Evidentemente todos le dijeron que yo era hijo de un político de oposición. Se acabó, toqué el piso, Scarlett. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú. Maturín está en casa. Dios mío, perdonen mi emoción, pero es que yo oigo el oriente del país y a mí me da de todo. Sí. Porque yo amo al oriente del país, de ahí mi padre y muchísima de mi familia. Por favor, David, dame tu mano. David Rodríguez, un placer tenerte aquí con nosotros en Héroes. Gracias por venir a compartir esa historia maravillosa que tienes de vida, por querer inspirar a otros y dar a conocer tu proyecto, tu carrera, tu negocio, exitosísimo de paso. Me vas a construir una casa. Es que no lo he dejado ni hablar. Pero él me va a construir un hogar, yo sé que sí. David, qué bonito tenerte acá. Gracias por invitarme y el placer es mutuo también. Un placer tenerte aquí también. Gracias. Y bueno, me encanta estar aquí contigo. Y hablemos de ese muchacho en Maturín. Vamos a empezar de una. La primera pregunta mejor. Primera pregunta. ¿Eres héroe de tu propia historia? Sí, definitivamente sí. ¿Sí lo eres? Sí. Qué bonito. Por supuesto. Me encanta cuando la gente... Sí lo soy. Ese muchacho en Maturín, ¿qué soñaba? ¿Qué quería? ¿Qué pretendía? ¿Cómo veía él su vida a futuro? Bueno, vengo de una familia, ¿verdad? De padres profesionales, nada, clase media, normal. Ambos ingenieros, profesores de la Universidad de Oriente. Mi papá fue mi primer héroe. Una persona que nació muy pobre y antes de los 30 años ya estaba haciendo un posgrado, un máster en Estados Unidos. Ah, mira, qué bien. Entonces eso, mi papá me enseñó lo que es la superación y mi mamá también, por supuesto. Pero él era bien pobre y me inspiró bastante siempre para luchar por todas las cosas en la vida y nunca aceptar nada que llegara fácil. ¿No? Sí, nada llegó fácil. Me enseñó que todo lo que se ama en la vida tiene que lucharse. Okay. Las cosas se luchan, se consiguen y cuando más las luchas, más las aprecias y las valoras. Cuando las trabajas. Por supuesto. Claro, con ganas. Sí, puede suceder que sí. Para los que no saben, Maturín, Estado Monagas, Venezuela. Porque yo me emociono, digo Maturín, me emociono, ya juro que todo el mundo sabe quién es Maturín, y por ende Caripé el Guácharo. Tengo que nombrar Caripé, que está cerquita ahí, cerquita. Sí. David, y entonces ese muchacho que estudió, bueno, ese papá era muy exigente, tu papá. Sí, bastante porque con exigente. esa preparación, ¿no? Bastante exigente. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Soy el menor de 4 hermanos. ¿Consentido o no consentido? Sí, muy consentido. Malcriado. Muy consentido. Y lo digo sin miedo. O sea, yo dormí con mi papá hasta los 16 años. Entonces, no, demasiado bien consentido. bien mimado, ¿verdad? Pero bueno. Pero te exigieron también. Sí, por supuesto. Una etapa de mi vida me enseñó a quitar el vínculo y cortar el cordón umbilical. Ajá. ¿Okay? Fue una etapa de mi vida que me enseñó mucho. No hablo mucho de eso, okay. pero sí, yo toda la vida creo que nací siendo arquitecto. Yo estudié arquitectura en Venezuela. Toda la vida creo que fui arquitecto, a pesar de que en mi familia nadie era arquitecto. ¿Pero tú sentías eso? Sí, yo sentía eso. Yo dibujaba mi casa. Eso te quería preguntar. ¿Cómo sabías tú qué sentías? Dibujaba mi casa y jugaba mucho Lego.
Me Ay, encantaban los Lego. Legos. Entonces yo armaba cositas, armaba Y tú eras todo. de los que en el colegio nos mandaban a hacer estas construcciones. Aquí está su esposa, bella y hermosa. Por si me ven mirando para allá y saludando, ya saben que aquí está su hermosa esposa. ¿Te acuerdas que en el colegio, no sé si te pasaba, que nos mandaban a construir casitas y cositas con los palitos de los helados? Sí. Yo sí. amaba todo eso, me encantaba. Sí, me encantaba ¿Y hacer tú? eso. Maquetas, o sea, hacer Las maquetas maquetas. para mí fue increíble. Ya casi no se hacen, No. pero sí, me encantaba eso. Me encantaba armar cositas, hacer esto. Pero en esa época era difícil estudiar porque yo estaba en Maturín. Entonces, no había universidades en Maturín, no habían casi universidades. Las universidades estaban en Caracas, Ok. ¿verdad? Empecé a estudiar arquitectura, pero a mi papá no le gustaba mucho la carrera de arquitectura porque en ese tiempo Ajá. era media estigmatizada. Sí. Entonces había muchos dichos, creo que se ha dicho mucho de eso, que le decían arquitecto. Y la gente Vamos hablaba a decirlo mucho de porque eso. lo Sí. decimos, señor productor, porque es una cosa increíble cómo la misma sociedad a veces nos pone trabas. Sí. ¿Cierto? Sí. Y esas falsas creencias de querer meter todo en un solo pote. Yo no entiendo por qué. Sí. ¿Cómo era lo de... ¿Cómo era? Arquitecto. Entonces, esta señal, así, entonces ya tú pertenecías al club de los homosexuales en la arquitectura. Por favor. Sí. Pero qué bonito que todo Realmente, eso, sí. eso ya se fue tumbando. Sí, no, y realmente yo no sentía ningún problema. O sea, ¿por qué? Pero Porque ¿cómo lo veían tus porque yo tenía mi padres? identidad bien definida. Y que una cosa no tiene nada que ver con la no otra. tiene nada que ver, pero si tú supieras todo lo que dijeron de las actrices. Ah, bueno. Aló, imagínate. Sí, entonces, mi papá no le gustó mucho. Claro. Entonces, bueno, tú sabes, la universidad que estaba era privada, entonces aquella cosa sí no le gustaba mucho. Y yo le dije un día, rebelde al fin, y consentido también por mi papá, dije, me voy para la escuela militar. Pero qué radical. 100% radical. Entonces yo digo, mira, yo voy a demostrar aquí a la gente de que esto no tiene nada que ver con esto y que uno, si es hombre o si eres homosexual o si eres lo que sea, tú tienes que ser lo que eres realmente. Claro, y sin ser importar, feliz. sin estigmas. O sea, no hay que estigmatizar a nadie por nada. Entonces me fui, tuve casi 3 años en la EFOFAC. Ok. Estuve en Maracay un año en la escuela básica. Y creo ¿Te que gustó esa preparación por militar? supuesto que no. Yo creo en la convicción y no en la coacción. Okay. Yo creo que el ser humano tiene que entender que hace las cosas porque quiere y nada a través de la coacción de que lo obliguen es correcto. Pero mira, el uniforme me quedaba chévere. Y te veías se veía bonito, esposa, se veía bonito en uniforme. En esa época a todas nos encantaba ver a los uniformados. A los cadetes, sí. A los cadetes, gracias, estaba encontrando la palabra. Yo fui cadete de la escuela básica un año, después fui cadete de EFOFAC, hasta que dije, ¿pero qué hago yo aquí? No te hallabas. Entonces ya mi papá, como, no, mi hijo es un machote. Yo siempre, yo siempre fui lo que fui, lo que soy. Tengo esposa, 2 hijos hermosos, pero siempre fui lo que fui, pero... Tú sabes. Una carrera o un estudio no determinaba eso, exactamente. Entonces, realmente, ya después de 2 años, más de 2 años, dije, yo no hago nada aquí. No me gusta que me obliguen. Me gusta más bien creer en las personas, orientar a las personas. Me decían, no puedo decir el término porque en el argot militar se dice un término que es una grosería, pero me decían, no, es que lo que pasa es que tú eres muy y era en referencia a que era muy humano. Exacto. O sea, yo no paré a nadie firme. A nadie. O sea, yo no creía en eso de que viste a la izquierda. O sea, yo no creía en eso. No era para ti. No era para mí. Entonces yo estaba allí, pude tomar ciertas posiciones de altura porque académicamente era muy bueno. Pero llegué a un momento y dije, no, yo no hago nada aquí. Y me fui. Tú pides baja. Yo pedí la baja por propia solicitud. Sí. Y te la dan, no hay problema. No, bueno, la dieron con problemas porque en ese tiempo los más antiguos dentro del argot militar no se podían ir de baja, pero yo no quería estar allí. Entonces, casi que me meten en el pote del calabozo, y yo más nunca me afeité, me empecé a crecer la barba, rebelde. Pero con causa. Sí, hasta que llamaron a mi papá y le dijeron, ven a buscar a tu muchacho porque este muchacho aquí no da.
Entonces todavía era menor de edad. O sea, yo entré... ¿Ah, sí? Sí, yo ¿Tenías cuánto? me gradué de 16, 15 años 16. de bachiller. Sí, tenía como 16, 17 años. Me fueron a buscar y llegó mi papá y mira qué pasó. No, yo no quiero estar ahí. Y agarré mi camino nuevamente en la arquitectura, es lo único. Yo le dije así algo como mi papá. ¿Qué le dijiste? ¿Qué le dijiste para que ya te dejara tranquilo mira, y te dejara hacer? Esta carrera no define nada. Y yo soy, a mí me gustan las mujeres, soy un hombre. Y si no lo fuera, no importa, ¿entiendes? O sea, no pasa nada. No pasa nada. Entonces yo quiero ser arquitecto, es mi vida, nací siendo así, nací siendo arquitecto y le puse la cara a mi profesión y empecé a estudiar lo que realmente me gustaba. ¿En dónde estudiaste? Estudié en Santiago Mariño, en Maturín. No pude salir de Maturín, no pude salir a la Central, que eran las grandes escuelas, pero estudiaba en la Universidad de Santiago Mariño en Maturín y todos mis profesores, increíbles personas. Recuerdo a muchos de mis profesores, José Suqué, increíble persona. Sí, un profesor graduado en la Central, yo pienso que es un genio de la arquitectura. Tuve profesores de la ULA, eso era lo bueno de esa universidad. Agrupaba profesores de todas las universidades que venían y realmente no teníamos una formación característica de cada una de las universidades grandes, como la Central, como la ULA tenía otra identidad, Luz del Zulia tenía otra identidad. Nosotros éramos un conglomerado de todos. Y estudiamos y me gradué de arquitecto allá en Maturín. Y feliz. Sí, feliz. Realmente siempre enamorado de mi carrera. Siempre enamorado de lo que soy. ¿Te gradúas y logras ejercer? Sí, por supuesto. Cuando me graduó, una de las cosas, bueno, pasé por varias cosas, pero una de las cosas que realmente fue bien importante, empecé a trabajar con administración pública. ¿Okay? Estuve en la alcaldía de Maturín, bajo una mentora increíble, otra arquitecto. Las direcciones de desarrollo urbano en Venezuela eran controladas por arquitectos. Entonces, eso fue una escuela increíble para mí. Estuve bajo la dirección de Celina Millán, una arquitecto espectacular, un ser humano hermoso que me enseñó muchas cosas. Y María Elena Sabeliet eran mis dos jefas que me formaron. Pero siempre fui rebelde, sí. Y aunque no me metía en muchos problemas, pero a veces mi conducta, en las alcaldías a veces se maneja mucho el tráfico de influencia. Y a mí mi papá me formó muy duro con eso. Entonces, recuerdo una vez que un señor estaba construyendo y yo le metí a la policía para pararle la construcción. Porque no estaba bien. Porque no tenía permiso de construcción. Entonces, me llegó a mi oficina algo así como, mire, ese señor financia la campaña del alcalde, así que no te metas con él. Entonces le tiré los papeles así, bueno, entonces fírmenle ustedes los permisos de construcción. Yo no hago nada aquí. Ese era yo en Venezuela. Después, pero eso no te hacía rebelde, eso te hacía un ser humano bien íntegro, un profesional con ética. Sí. De ahí el gobernador, a pesar de que era de otro partido político de mi papá era un político reconocido en Venezuela y sobre todo en Monagas, él era de oposición, pero no existía nada malo, eran amigos incluso. Entonces yo me acuerdo, a mi papá le dicen el zorro, mi papá está vivo todavía, no sé por qué le dicin el zorro. Ya te iba a preguntar por qué le dicen el zorro. Sí, él fue presidente de COPEI en Monagas. Y el gobernador era de oposición. Entonces cuando dijeron, coño, el zorrito, el hijo del zorro se metió en problema con el alcalde y eso, me sacaron y me mandaron para una dirección de la gobernación que se llamaba Monagas en Avance. Y entonces ahí pude empezar a hacer proyectos como el Mercado Comunitario del Oeste, que empecé a desarrollar proyectos comunitarios que me encantaba. Pero bueno, cambió el gobernador, que era Guillermo Cal, tremendo gobernador, tremenda persona. Tuve el placer de trabajar con él y me encantó. Me voy, mi esposa en ese momento también, ella era empleada de PDVSA. La transfieren a Anaco, un pueblo que para mí en ese momento yo no conocía mucho a Anaco, realmente nunca había ido, creo, y la transfieren a Anaco, y me voy a Anaco con ella, porque
¿sabes? Cambiaron de gobierno, ya Monagas en Avance la desmantelaron completamente. Todos los proyectos con que yo soñaba, porque los arquitectos somos soñadores. Pero claro, Realmente yo me lo que imagino. somos, entonces yo soñaba con Varadero de Limones, que era un paseo que se iba a hacer allá en el borde de uno de los ríos de Monagas, Ese- con el mercado comunitario del oeste, toda esta filosofía que nos la metieron esos líderes de ese momento a nosotros los arquitectos, y nosotros empezamos a soñar y a crear esos proyectos. No se cumplieron, entonces mi esposa se va la transfieren Anaco. de PDVSA a Anaco, Y tú te vas con ella. y yo me voy a Anaco. Y entonces en Anaco no había desarrollos de nada, no había muchos. Yo empecé a indagar uno que otro negocio, hasta que me ofrecen entrar dentro de PDVSA. Me contrataron. En ese momento no fue frustrante, pero aprendí otras cosas. Como te dije, la escuela militar me enseñó a cortar ese cordón umbilical cuando me despegué de mi familia y me vi solo. Cuando me fui a Anaco, también me dio un aprendizaje mucho entrar a PDVSA, porque a pesar de que en los principios no pude diseñar, entré en la dirección de, eso se llama administración de proyectos, o sea, algo así, no me recuerdo, donde yo entré como estimador de costo. Ok. Los estimadores de costos analizábamos los proyectos de ingeniería y determinábamos los costos de construcción. Pero veía que pasaban los tiempos, pasaban 6 meses, un año, contratado. Ya mis jefes me empezaban me empezaron a valorar por el profesional que era. Me encantó ser estimador de costos porque aprendí realmente el valor de las cosas como proyectos. Me enseñaron muchísimo en PDVSA. Profesionales increíbles también. Pero realmente no pude nunca, gracias a Dios, porque Sí, porque siempre uno le doy nunca- las gracias claro, a Dios sí, de las claro que cosas. sí, porque uno nunca sabe. Entonces, a por pesar de dónde- que en ese momento yo lo que quería ser empleado de PDVSA, todo el mundo quería tener carnet de PDVSA, realmente lo que le pregunté una vez en recursos humanos, porque todo el mundo pasa y lo contratan, entonces, ¿y por qué a mí me tienen siempre contratado y no me emplean? Todo el mundo quería ser empleado de PDVSA. Ok. Pero bueno, había una famosa lista en Venezuela Sí. donde yo estaba, y además había firmado, reafirmado y recontrafirmado, porque claro. auditaron, entonces tenía todas las firmas, hasta debajo de las hojas estaba firmando. Entonces Recursos Humanos me dice, es que tienes que anular tu firma. Y yo digo, pero es que yo no puedo anular algo que yo hice realmente. Y me negué y renuncié. Así de sencillo, ¿no? Si no me quieren aquí, Claro. me voy. Mis jefes dentro de PDVSA me conocían, me empezaron a conocer, sabían cómo era yo, y entonces me dieron la oportunidad de ser contratista aparte, y me ayudaron a conseguir un contratico de remodelar una casa Ok. en Campo Norte, una casa, no sé, no me acuerdo los números, aunque los números en Venezuela son locos. Sí. Realmente no sé cuánto era, no tengo ni idea cuánto era eso. Hice mi empresa, por supuesto, detrás de otra empresa, porque también me buscaban en los registros. Claro. Y bueno, entonces, pero me dieron la oportunidad y empecé remodelando una casa. Y en pocos años dirigía a 400 trabajadores y era el contratista principal de una de las, la que iba a ser una de las plantas eléctricas más grandes del mundo en generación eléctrica y distribuida. Oh. Y era una cantidad de dólares increíble. Yo era el contratista principal. Esa obra pertenecía a la Electricidad de Caracas, creo, y eran por millones de dólares. Y yo era la gerencia integrada de proyectos. Era como el gerente general del proyecto. Era un contrato que asignaban los contratistas con más experiencia. Sí. Por supuesto, yo venía de estimar costos, de hacer cosas, y tenía 400 trabajadores. ¿Cómo te sentías en ese momento? Era bien joven, pero me sentía bien, a pesar de que mi papá, político de oposición, decía, pero es que estás trabajando para el gobierno. Yo siempre le decía, papá, esa planta va a prender las luces ¿De todo el de mundo? todo el mundo. Yo no estoy con Gobierno o no política. gobierno, es Y de todo el siempre mundo. me he mantenido firme ante mis ideales, ¿verdad? Tengo una formación, sí, pero es que yo estoy trabajando por las comunidades. Entonces completé al 99% el proyecto
de generación eléctrica distribuida de Tejero. Tejero es una comunidad en Monagas. Sí, claro. Era el contratista estrella de la misión cubana en Venezuela, porque al igual que siempre en mi vida he empezado de abajo y ayudaba mucho a los cubanos porque ellos llegaban a Venezuela y no sabían estimar costo, pero yo había sido un estimador de costo. Sí. Entonces, ellos, a pesar de que sin ningún tipo de interés ni nada, siempre me decían, David, ayúdame con este contrato. Entonces, ellos, unos burros trabajando esa misión cubana en Venezuela, pero no sabían calcular costo, porque en Cuba le dan todos los materiales, le dan todo, y ellos simplemente ejecutan. Entonces, hasta que una vez los directivos del ALBA me dicen, ¿cómo podemos ayudarte con eso? Y yo, bueno, dame contratos. Y me empezaron a dar muchos contratos, varias plantas eléctricas. Yo hice varias, recuerdo varias, Bare, Merey, varias plantas eléctricas pequeñas, hasta que salió esta inmensa, Tejero, y me ponen al frente de ese proyecto, bastante responsabilidad, como te dije, 400 trabajadores. Wow. Lo hicimos en tiempo récord, pero la planta nunca generó electricidad. Ay. Y está ahorita en ruinas, o sea, yo la vi, la última vez que vi, uno de mis ingenieros me envió la patilla, lo publicó, y yo vi, wow, ¿cómo eso está abandonado? Nunca generó, realmente nunca generó, y fue lo que realmente, esa planta, a pesar de que la hice bien, hice todo lo que estaba humanamente posible, eso se cayó y fue lo que realmente también esa empresa tan grande que había construido la llevó a la quiebra y empezaron las persecuciones políticas en ese momento hacia mí porque cambiaron a los directores del ALBA y como yo era el consentido, siempre los consentidos son los que atacan más. Como yo digo siempre, al árbol de mango que da más mango es el que más piedra le tira. Pero bueno, por supuesto. Entonces, yo tengo bastantes refranes y también utilizo bastantes refranes. Qué chévere. Sí, entonces me atacaron mucho. ¿Y ese es el punto de quiebre? Sí, ese es el punto de quiebre. ¿Para tú salir de Venezuela? Realmente cuando llegaron era un contrato inmenso. Llegó un nuevo director de esa misión a Venezuela y evidentemente todos le dijeron que yo era hijo de un político de oposición y me tildaron de traidor a la patria, por decirlo así. Y empieza todo el debacle, no me pagaron más, ejecutaron la fianza que tenían los proyectos y me llevaron a la quiebra. Y ahí fue cuando me vine aquí a Estados Unidos. Ahí fue cuando decides venirte con tu esposa. Sí, con mi esposa, por supuesto. Mi esposa y mis 2 hijos. Qué lástima cuando quieres trabajar en pro de una sociedad como tal y empiezan las divisiones, ¿no? Oh, sí, sí. Ese famoso dicho de alguien por ahí que todos conocemos, divide y vencerás, pero no trae ningún tipo de beneficio, la verdad. Te sales de Venezuela y vienes acá a Estados Unidos. ¿A dónde llegas aquí a Estados Unidos? Wow, llegué aquí a Orlando de una vez. ¿Llegas de una a Orlando? Vez a Orlando, sí. ¿Por qué? ¿Tenías familia? Un amigo, no, ¿Tenías un amigo? Un amigo, alguien que quería y quiero mucho. ¿Fue difícil tomar esa decisión? ¿O tú dijiste, no, ya aquí ya cumplí un ciclo, vámonos? Realmente nunca he estado donde no me quieren. ¿Entiendes? Entonces, llegó un momento, mi esposa sí era empleado de PDVSA, sí estaba bien, todo estaba bien técnicamente. Evidentemente en Venezuela todo el mundo era dueño de su casa, ya mi casa estaba 100% paga, mis carros estaban pagos, mi empresa estaba bien, a pesar de que en ese momento la empresa constructora se cayó, pero gracias a Dios, siempre con mi esposa por supuesto al lado, todas invertimos mucho mientras estábamos construyendo, tenía 2 restaurancitos en Venezuela y me daban un medio de vida, o sea, producían dinero, era una terracita como un sport bar y en Maturín por supuesto también y un pollo a la broster también. Eran cosas separadas. En Venezuela era bien fácil porque tenías un gerente que se encargaba de todo. Y bueno, eso me mantuvo, pero realmente tomé la decisión un día, por supuesto, porque ya se estaban cerrando todas las puertas, porque ya tenía problemas, porque era asesor de políticos también.
Y los políticos, yo los ayudaba. ¿Cómo los asesoraba yo? Yo les decía a nivel urbano, en las diferentes alcaldías, lo que se necesitaba, porque mi formación es más como urbanista. Sí. Soy un arquitecto, pero los arquitectos también tenemos formación urbanística, a pesar de que hay una escuela de urbanismo muy buena en la Central y en la Simón Bolívar. Pero los arquitectos somos como más, siempre hemos sido integrales en ese sentido. Entonces yo era muy asesor, y como había tenido mucha relación con administración pública, Sí. que me había enseñado mucho, muchos alcaldes me conocían. Entonces asesoraba mucho, hacía planes de gobierno, y hubo un plan de gobierno que hice y ganó el alcalde que yo apoyé, pero en ese momento le quitaron las elecciones a ese. Lo que siempre me recomendó mi papá, Ajá. que eres un técnico, eres un profesional técnico, no te metas en política, porque la política quema. Entonces, pero yo me enamoré de Piar, realmente. Me enamoré de un proyecto que hice, que fui hasta la China. Técnicamente fui a la China a ver plantas de potabilizadoras de agua. Ah, imagínate. Hice un plan. En ese momento estaba vivo el señor Pedro Urriola, exministro de Agricultura y Cría. Le dije, señor Pedro, ayúdeme a hacer un plan para Piar. Mi papá, ingeniero, también profesor de la universidad. Dick Pulido, unos mentores. Siempre he tenido unas personas que me han ayudado increíble. Dick Pulido era un profesor de la universidad que creía en las tilapias. En ese momento no se conocía el cultivo de tilapias. Sí, exacto. Entonces hice un plan para un aspirante alcalde allí. Me enamoré y me retrataron mucho. ¿Por qué? Porque esta persona me pedía apoyo en su campaña, Sí. para que apoyara, y me fui y me metí en las comunidades de Piar. Increíble que cuando robaron esas elecciones, yo me tuve que ir. Claro. Y me desaparecí. Simplemente me fui, me vine, salí corriendo. Literal. Técnicamente, Sí. mi esposa me trajo. Y tu esposa apoyó, pues. Sí, ella estaba en PDVSA, se quedó con los niños, me trajo en un viaje los niños, pasé unos meses, me trajo mis niños, se devolvió porque me estaban buscando, Ok. se devolvió, vendió la casa, que era lo único que nos quedó, y los negocios se regalaron, eso se regaló, eso se perdió en el tiempo, y se vino, y aquí empezamos de cero. Y aquí nuevo. a empezar de nuevo. Aquí empezamos. ¿Cuál era el plan acá? Porque te vienes, claro, te vienes unas condiciones un poco bajo presión, ¿no? Forzosa. ¿Pero había algún plan? Te dije, bueno, llego ya a Orlando y vamos a empezar por aquí, por acá, hacemos esto, lo otro, o ¿cómo fue esa llegada acá? Mira, lo que pasa es que llegué perdido. Como todos llegamos perdidos. ¿Llegaste con el idioma o sin el idioma? Sin el idioma. Cero inglés. Cero inglés. Llegué aquí y entonces muchas personas me rodearon, que se me rodeaban, pues, y no, que aquí no eres nadie, aquí los conocimientos tuyos no sirven, no, tú eres arquitecto allá, aquí no. Tú no tienes idioma. Eso es algo que yo siempre he tratado de... Siempre soy lo opuesto, porque realmente cuando las personas llegan aquí, inmigrantes, siempre le dicen que aquí es todo muy difícil. Y no es que sea fácil, porque es bien difícil, pero en ese momento lo que necesitas son personas que te apoyen y te muestren un camino. El asunto es que te muestran los obstáculos solamente, pero no te muestran los caminos me decían, para poder evadir o por lo menos sopesar un poco el obstáculo, ¿no? Qué difícil cuando te encuentras ese tipo de personas. Horrible. ¿Cómo haces, cómo hiciste para luchar con esa vocecita? Porque ellos vienen y te lanzan esa, ¿no? No tienes el idioma, allá eres arquitecto, aquí no eres nadie, pero te queda esa vocecita de, allá no eres, aquí no eres nadie, ¿qué voy a hacer? No sé qué. ¿Cómo hiciste para luchar con eso? Porque lo tuviste que hacer. Sí, por supuesto. Al principio, por supuesto, es de humano dudar. Pero claro. Entonces, todos me decían, no, y un arquitecto, o sea, aquí no eres arquitecto. Y los arquitectos en este país son como, no sé, solamente te puedo decir que al lado de la Casa Blanca
está el Colegio de Arquitectos de los Estados Unidos. Imagínate. O sea, los arquitectos en este país son bien aparte. Entonces, cuando yo decía, no, yo soy arquitecto, wow, se reían de mí. No, aquí no eres nadie, y menos sin inglés. ¿Y tú pensaste en algún momento hacer la reválida? No sé la verdad cómo funciona. Es que no sabía ni siquiera cómo funcionaba No, eso. Entonces, al principio lo que hice fue comprar un restaurante. Bueno, ya tú tenías la experiencia de restaurante y te fuiste por ahí. Pensé que tenía la experiencia. ¿Pensaste? ¿Por qué? Porque tener un restaurante en Venezuela no es igual que tener un restaurante en los Estados Unidos. Entonces, compré un restaurante. ¿De qué? De comida, no sé ni de qué era, pero sí sé lo que hicimos dentro del restaurante, que era hacer parrillas y comida venezolana. Comida venezolana. Ah, pero era de otra cosa y tú ahí creaste tu parrillita y comida venezolana. Ajá, entonces, evidentemente, otra cosa que me hizo tomar esa decisión es que en ese tiempo no tenía permiso de trabajo, porque los permisos de trabajo demoran. Entonces, yo no podía buscar un trabajo. Porque mi empleador lo que me iba a preguntar es, ¿dónde está tu permiso de trabajo? Claro, no tenía. Además, no tenía inglés, no tenía nada. Y bueno, la única opción legal que conseguí en ese momento fue comprar un restaurante. Porque pensaba que tenía la experiencia. Wow, eso es hacer un restaurante aquí. Yo cada vez que voy a un restaurante felicito a todo el que está ahí, porque eso es durísimo. Durísimo. Era un restaurante, no era de lujo, porque no tuve grandes volúmenes de dinero como para comprar un Ale House o algo así, o una franquicia. Lo que pude comprar era un restaurancito pequeño y empezamos a hacer pepitos y hamburguesas. ¡Qué rico! Sí, pero los restaurantes consumen mucho. No hay, en las primeras de cambio, no es fácil que entren los clientes al restaurante. Hay que ganarse una confianza, hay que ganar una clientela. Entonces es más la inversión que en un principio que el retorno, ¿no? Lo que baja, la ganancia como tal. Exacto. Entonces al principio teníamos una lista de menú increíble, un personal que iba a trabajar en el restaurante y que contratamos, pero a los meses lo que teníamos era una deuda increíble. ¡Ay, qué fuerte! Mis socios en ese momento necesitaban mantener a su familia y no los juzgo, por supuesto. Y se fueron, volaron a otro lugar, volvieron a donde eran cocineros, volvieron a instalar pisos, volvieron a donde estaban antes de que yo les propusiera esto. Y yo me quedé solo con mi esposa y yo. ¿Y el restaurante? Sí, yo hacía la parrilla, yo hacía la comida atrás y mi esposa se encargaba de las mesas. ¡Wow! Sí. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Que si era verdad todo lo que te dijeron? ¿Empieza un saboteo o tú tenías claro que eso era momentáneo, que era pasajero? Todavía dudaba. Porque yo siento, y me corregirás tú, cuando el migrante sale y le toca hacer cosas y trabajar en empleos que nunca te imaginaste que ibas a hacer, hay un autosaboteo muy fuerte que te puede hundir, o puede ser también un impulso a, yo sé que esto es momentáneo, lo hago lo mejor posible, pero yo sé que de esto salgo. Como hay el que, aquí me quedé, me fregué, esto es lo que hay, no tengo salida, y viene ese hundimiento. ¿Qué sentías tú en ese momento? ¿Cuál fue tu palanca de decir, no, hay que seguir, hay que continuar? Si te gusta, si te rodeas con personas que no te impulsan y te apoyan, te vas a quedar frustrado toda la vida. La importancia de con quién andas. Sí, es muy importante. Por eso es que a mí me encantan programas como este, porque a mí me encanta decirle a las personas, sí se puede. Y a mí nadie me dijo que sí se podía. Entonces, por eso es que yo trato de decir en todo lo que hago, claro que se puede. Entonces, en el poco tiempo en el restaurante, ya lo que tenía era deudas. Me había metido en un contrato por 5 años, algo así. No tenía cómo manejar ya las deudas con todos los proveedores, eran increíbles. Llegué al punto de quiebra negativo en las cuentas, ¿verdad? Y tomé la decisión que cambió mi vida en ese momento, porque a veces hay que arrodillarse y tocar el piso para realmente hacerse la pregunta que me hice en ese momento. ¿Y cuál fue esa pregunta?
¿qué sé hacer? O sea, ya no es el arquitecto que era director de la Dirección de Desarrollo Urbano de Anaco en Anzoátegui. Ya no era el arquitecto que estaba haciendo un hotel Punta Cruz en Puerto La Cruz de 18 pisos. Ya no era ese ego cuando te arrodillas, como te arrodillas ante Dios a veces. Tocas el piso y ya es la pregunta, ¿qué sé hacer? Y en ese momento dije, lo único que yo sé hacer es construir. Y aquí hacemos una pausa. Ay, Dios mío, él me quiere hacer llorar, pero no lo va a lograr. Vamos a decir tus redes sociales, David. @Florida Piso House Piso. Y también lo pueden conseguir en flhouseplan.com. Porque el Señor construye. Porque supo realmente qué era lo que sabías hacer, David. Exactamente. ¿Qué pregunta? Uno diría, ay, qué pregunta tan X. No. Qué pregunta tan importante. Y ahí vino la luz. Ahí tú sentiste ya. ¿Sí? Yo siempre he dicho que yo soy un hijo consentido de Dios y siempre me muestra cosas. Amén. Siempre me muestra cosas, lugares a donde debo ir, siempre. Lo que pasa es que estoy atento de su lenguaje porque no es normal. Él no manda las instrucciones. Ese es el asunto. Y entonces, después de esa pregunta que te hiciste, ¿cuál fue el paso a tomar? Estaba en colapso. Maribel había salido, llegó un cliente al restaurante, Carlitos, y le pregunté, ¿qué haces tú? O sea, llegó al restaurante, pidió una parrilla, no sé, algo así, no me recuerdo bien. Y yo le dije, ¿qué haces tú? ¿De la nada le preguntaste? Sí. Y él me dijo, yo remodelo casas. Me da escalofrío. Y yo le dije, ¿tú no necesitas a alguien que te ayude? Y él me dice, no, lo que necesito son obreros. Y yo le digo, ¿estás necesitando un obrero? Y me dijo, sí. Listo, nos vamos. ¿Qué quieres? ¿Una parrilla? Cómete tu parrilla y nos vamos. Y me fui. Cerré el restaurante y regalé el restaurante a una persona que tenía restaurantes que había conocido en el medio. Y le llegué, Henry, le toqué la puerta. Y le dije, brother, aquí está el restaurante. Ya yo había hablado con él cuando veía que todo se venía abajo. Y él me dijo, David, es que yo no te puedo comprar restaurante. Yo no te puedo dar lo que tú invertiste en ese negocio. Yo le dije, Henry, no me escuchaste. Te lo estoy regalando. Y o sea, tú quisiste hacer borrón y cuenta nueva. Listo. Se acabó. Toqué el piso, Scarlett. Es un momento duro porque tienes que pagar un apartamento de renta que si no te sacan a tus hijos de allí. Hijos, familia, todo, tienes que comprar comida. Tienes una oportunidad, no importa dónde empieces, pero que sea algo relacionado con lo que sabes hacer. No me importó regalar lo que me costó ese restaurante a una persona que posiblemente lo supiese administrar más que yo. Ya él tenía 3 restaurantes. Lo único que le dije, sácame de este paquete, brother. David, pero no, vamos para donde el landlord, porque yo soy una persona que cuida su imagen. Vamos para donde el landlord que me conoce. Y tú te quedas con ese contrato de arrendamiento y con todos mis proveedores. Y tú, David, yo, no, a mí no me tienes que dar nada. No me tienes que dar nada. Yo me voy a buscar mi camino. Él lo aceptó. Era un regalo, era un restaurante funcionando. Claro. Y me fui a trabajar de obrero de construcción. ¿Qué tal ese primer día? Es duro, da un golpe al ego. Sí, claro, porque es que ese es el asunto. Pero creo que de una u otra manera lo necesitaba, porque a veces pensamos que somos dueños del mundo, porque venimos de un país tan maravilloso, que nos dio tantas oportunidades y tuvimos éxito en nuestros países. Entonces, llegar y estar abajo es duro, es muy duro. Todavía me lo recuerdan mis 2 hernias en la espalda. Trabajé tirando concreto, eso es durísimo. ¿Cuánto tiempo estuviste? No mucho. ¿Cuánto tiempo estuviste con el restaurante? Cerca de 1 año.
Como un año. Sí, cerca de un año. ¿Y en la parte como obrero de construcción? No duré mucho. No duré mucho, eso es una anécdota buena, porque estaba en una empresa de mexicanos. Ajá. ¿Ok? Carlitos es mexicano. No, Carlito, Carlitos es tu cliente que llegó. Se remodeló la casa, él quedó bien, él ganó bien, pero empresas de construcción son remodelaciones, son proyectos finitos, nada es para siempre. Sí. Entonces, al poco tiempo, era muy rápido, una remodelación muy rápida, me absorbió, o sea, empecé a trabajar en una empresa de unos mexicanos que hacían concreto, que tiraban piso. Ok. De obrero. Sí. ¿Ok? No inglés, no conocimientos, o sea, nada. Nadie. Ya yo Mezcle y lance. Yo decidí en un momento, y se los recomiendo a todo el mundo, no digas quién eres, no digas tus títulos. Demuestra lo que sabes hacer. Eso para mí es lo más importante. Entonces, empecé a tirar concreto con el mexicano, ¿verdad? Y un día, era un sábado, iba a hacer un vaciado de concreto un sábado, y yo le dije, ¿cuánto concreto pediste? Y Sammy es el mexicano, Ajá. me dice, pedí 5 yardas, algo así. Y yo le dije, te van a faltar 3. Y posiblemente las empresas de concreto aquí terminen, o sea, cuando vacías un sábado, tenía ese instinto porque había sido constructor en Venezuela. Claro. Cuando vacías un sábado tienes que saber la cuenta bien, porque la planta la cierran al mediodía y si necesitas más concreto te fregaste. Exacto. No puedes. Entonces él se rió y me dijo, ¿tú me vas a enseñar a mí a hacer mi trabajo? Y yo, Sammy, te van a faltar 3 yardas y esto lo vas a dejar por la mitad. Se empezó el vaciado, se empezó todo y bueno, efectivamente faltaron 3 yardas. Faltaron las 3 yardas. Pero él se acerca a mí, él tenía mucho tiempo en el negocio y me dice, oye, venezolano, ¿y cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú sabías que iban a faltar 3 yardas? Y yo digo, no, porque yo soy arquitecto. Y él, wow, tú eres arquitecto. ¿Y qué puedo hacer ahora? Porque ¿qué hago con esto? Y yo, bueno, tenemos que hacer una junta de dilatación. Porque no podemos dejar el concreto tirado, tenemos que parar. No podemos pedir más concreto en la planta porque ya cerró. Lo más conveniente es hacer una junta acá, poner unas maderas, algo de esto, contener, hacer el finish y después venir el lunes y pasearlo. El lunes ya yo estaba en la oficina de él haciendo estimados, cómputos métricos, análisis de todas las ofertas que estaban haciendo. Ya tenía un trabajo de oficina, ya no estaba tirando mucho concreto. Okay. No demoré mucho tirando concreto, pero fue el tiempo suficiente como para tener 2 hernias en mi espalda. Claro. Porque es durísimo. Qué fuerte, sí, claro. Es durísimo el trabajo. Entonces, ya ahí empecé, Sammy, en un año, poco tiempo que estuve allí, facturó millones de dólares. O sea, ganamos, incluso hicimos una estación de bomberos al gobierno. Oh, wow. Ganamos ese contrato y sí, le hacía los estimados. ¿Y ya te sentías? Ya estaba profesionalizando. ¿Ya te sentías más cómodo, más contigo, con lo que era? Estaba en el camino. Estabas en el camino, enfocadito allí. Posiblemente mal pagado. Seguramente. Pero nunca he antepuesto el dinero a los conocimientos. Para mí los conocimientos valen más que el dinero. Nunca he tomado un puesto o una posición por el dinero. He tomado los puestos y he tenido puestos importantes por los conocimientos que me pueden aportar. Claro. No por lo que me van a pagar. Porque eso enriquece mucho. Eso enriquece más. Sí. Y por eso es que estoy donde estoy. Claro. ¿Estás donde estás? Cuando dices estoy donde estoy, ¿dónde está ahorita David? ¡Wow! Con su empresa. ¿Cómo vino esa independencia? Bueno, después de Sammy, yo creo que siempre Dios, como te digo, me puso un ángel en camino porque Sammy, a pesar de que hacía mucho dinero, no me convenía mucho. Entonces entré en un conflicto moral que muchos los inmigrantes lo podemos pasar porque no estamos acostumbrados, vemos cosas que esto no. Y a veces es mejor correr. Entonces preferí correr. Y antes de correr recuerdo que yo estaba buscando unos materiales de construcción, algo así, y alguien me dio una tarjeta y me dice, pero de la nada, llama a esa persona porque él
él le gusta ayudar a venezolanos. Y yo en ese momento estaba con bastante conflictos Ok. por, por, por cuestiones morales, pues, Sí. que estaban pasando en donde estaba. Y ya me hice una cita con esa persona, era un venezolano. Esa persona me dijo, wow, él es el dueño de una empresa de ingeniería aquí en los Estados Unidos, en Florida. Ingeniero venezolano, graduado aquí en los Estados Unidos. Y me dijo, no estoy buscando a nadie, pero vente el lunes y hablamos. Y empecé a trabajar en CDG, esa es su empresa. ¿Sí? Sí, Ok. él me vio y me dijo, sí. Habló con su socio, ya, descansa en paz, Máximo. Fueron mis mentores increíbles, yo los considero como unos padres aquí. Me enseñaron muchísimo. Sobre todo me pusieron primero me aceptaron así como 20. Claro. Y terminé siendo su asistente y project manager de construcciones de 120 edificios de 120 apartamentos. Wow. Sí, él fue, Eduardo Avellaneda es el nombre de él. Ok. Es una persona increíble, con valores humanos increíbles. Y me enseñó el camino que necesitaba tomar para profesionalizarme, sin ningún tipo de codicias. No es como muchas personas que están aquí. No, yo no te voy a decir porque vas a llegar y me vas a pasar. Ay, Dios mío, yo sé. Ese es un problema que se ve mucho en nuestras comunidades hispanas, de ese, no digas la información porque entonces ven la competencia. No ven un compañerismo, sino ven una competencia. Y qué bien que lo traigas a colación, porque aquí hay para todos. Todo. Hay para todos. O sea, no tengo por qué verte como No es una competencia. competencia, sino como un compañero. ¿Por qué no? Y hasta podemos crecer juntos. Eso es lo que busca mi empresa hoy en día. Crecimiento en conjunto. No soy yo. No, es que todos tenemos que ayudarnos. No puede existir una persona que te ponga trabas en el camino. Tienes que detectarlo. Tienes que salir. ¿Por qué me estás diciendo no, no, no? Si sí se puede. Y te lo digo yo, que empecé en este país, en mi carrera, tirando bloques, tirando concreto, Sí. y llegué a ser el director de una ciudad en los Estados Unidos. Porque fui el equivalente, el subdirector del departamento de construcción de una ciudad. El puesto técnico, no político, más alto en el departamento de construcción de una ciudad. Mira. Para decírtelo de otra manera, yo era quien daba los permisos de construcción a todas las construcciones que se hacían. Claro. A Lennar, a D.R. Horton. Entonces, si yo te estoy diciendo, sí se puede, es porque se puede. Eso así de sencillo. Lo único que tú tienes que fijarte las metas, Ok. fijarte la estrategia de cómo vas a llegar allá. Ese es el consejo que tú le darías a la gente. Sí. Sí. Fijarse las metas, Fijarse las metas. la constancia, ¿no? Sí. E ir sacudiéndose a esas personas. A la persona negativa, sácala de tu vida. Necesitas rodearte siempre de personas que te aporten, que te digan, que te ayuden. Aquí no estamos para competir, aquí estamos para ayudarnos todos. Como me ayudó a mí Eduardo Avellaneda, que por más de como 2 años estuve en su empresa, y él me dijo, en casi que un mapa de cómo se llegaba a tener éxito allí. Ahí con él saqué mi primera licencia aquí en Florida. Con él pude hacerme General Contractor. En Venezuela el equivalente a General Contractor es el ingeniero residente. Es la persona que ejecuta los trabajos. Okay. Un contratista general. Okay. Eso es una licencia que emite el DBPR, que es el Department of Professional Business Regulation de la Florida. Entonces, él te emite una licencia luego de evaluarte con exámenes, con experiencia, con todo. Es una evaluación exhaustiva que hace el DBPR para poder emitir una licencia, porque ellos te están acreditando. ¿Okay? Aquí, un ejemplo, tú te puedes graduar de ingeniero en este país, en una universidad la más famosa, pero si tú no tienes licencia, no puedes ejercer. No puedes, exacto. Entonces, el DBPR en Florida es quien regula las licencias. Entonces, con la mentoría del señor Eduardo,
Y por supuesto, trabajando desde su oficina, o sea, con su oficina, con su apoyo, pude estudiarme los códigos de construcción de la Florida, tuve el tiempo para estudiar con esfuerzo, porque aún no tenía inglés. Eso te iba a preguntar, ¿qué pasó Cero con el inglés. inglés? ¿Te fuiste a un pueblito apartado del planeta? Sí. ¿Te fuiste a un pueblito a aprender inglés? Bueno, todavía no estaba en el nivel de inglés. En Venezuela a veces, como en las universidades, estudiamos inglés. Sí, Pero yo podía leer, sí. Básico. Digamos que cuando ya tenía años viendo planos aquí, y como tú sabías el gráfico del plano, empezaba tu mente a asociar, Sí. y pude, digamos que, entender los libros de construcción, porque los libros están aquí en los Estados Unidos, todos los libros están en inglés. Sí. Entonces, conseguí un señor en Hialeah. Murió, una persona que debe estar en el cielo porque me ayudó bastante también, el señor Ángel. Él tenía una escuela para formar personas para que sacaran esa licencia. Él era venezolano también. Él, a pesar de que te daba la clase con los libros en inglés, te explicaba en español. Ok. Entonces yo, durante todos los fines de semana, salía de mi trabajo los viernes y me iba a Hialeah a recibir clases con el señor Ángel. Wow. Y pude obtener mi licencia de esa manera. Viajando mucho, por supuesto, con muchísimo sacrificio. A veces no tenía con qué pagar el hotel. Claro. Y me quedaba durmiendo en el carro. Porque las clases eran viernes en la noche y sábado. Y después me regresaba. ¿A Orlando? A Orlando, sí. Yo vivo aquí en Orlando. Sí. Bueno, en ese momento estaba en Hunter Creek, una comunidad aquí venezolana. Entonces... Pero no te detuvo. No me detuvo. Y ¿sabes qué? Esas personas negativas que están que se rodean de las personas, son características porque siempre están en el mismo lugar. No progresan. Y mientras yo estaba viajando, ellos estaban en la playa, ellos estaban disfrutando, pero tú tienes que hacer el sacrificio. Tú tienes que sacar el tiempo, porque es duro trabajar 8 horas en una oficina, llegar en las noches a estudiar. Gracias a Dios siempre he contado con mi esposa, que me ha ayudado demasiado. Y en los fines de semana, mientras otros descansan, tú estás viajando a otro lugar a recibir clases. Para seguir preparándote. Para seguir preparándome. Eso es enfoque, pues tú tenías un enfoque, tenías una meta. Y pude obtener mi primera licencia. Qué maravilla. David, háblame de Florida Piso House Piso. Así que lo van a encontrar en Instagram, @Florida Piso House Piso. Háblame de esta empresa tuya. Esa empresa nació en el 2017, como te decía, cuando obtuve mi primera licencia, porque es ilegal formar una empresa de construcción si no tienes una licencia que la soporte. Claro. Entonces, en el 2017 creé Total, que es la empresa matriz de Florida House Plan. Florida House Plan es un ficticio name, pero la empresa que posee todas las licencias es Total, que yo soy el dueño con mi esposa. Nosotros la formamos en el 2017. Es una empresa que construye casas, ¿verdad? Hacemos planos porque hay un camino que vino muchísimo más que se desenvolvió para poder llegar a eso donde estamos. Ok. Realmente en CDG llegué a un lugar, a un momento donde ya mi propio jefe me dijo, hijo, ya no puedes seguir, aquí no hay lugar donde vas a llegar más alto. Ya había un techo. Sí, y me dijo el señor Eduardo, tú lo único que te falta para tener éxito en la vida es inglés. Y tienes que aprender inglés, hablar inglés. En ese momento tomé una decisión otra vez bien fuerte, porque durante CDG, mi vida en CDG, me di cuenta de que los arquitectos y los ingenieros tienen problemas increíbles para obtener los permisos de construcción. Entonces el señor Eduardo me dijo, hay una estrategia. Y yo, ¿qué hago, señor Eduardo? Tienes que aprender a pensar como un revisor y un inspector. Y tienes que aprender inglés. Y ahí fue cuando empecé a aplicar en ciudades. Okay.
me llamaron a varias entrevistas de ciudades para trabajar con el gobierno. Para inspección. Para ser un oficial del departamento de construcción. ¿Tú harías la inspección? Sí, yo haría inspección. Ya no estaba haciendo ingeniería, sino que estaba inspeccionando. Y me llamó, una de las ciudades que me llamó, uno de los condados, fue el condado de Lake County. Ellos me llamaron y me ofrecieron una posición de revisor de planos. Realmente allí, yo no sabía, todavía no hablaba nada de inglés. Lo entendía los planos, sí, porque era un lenguaje técnico. Pero allí, cuando le dije al señor Eduardo, que era mi jefe en ese momento, señor Eduardo, me ofrecieron en Kissimmee, me ofrecieron en Deltona, y cuando él vio Lake County, tú te vas para allá. Y yo le dije, ¿y por qué me está mandando para allá? Porque yo conozco ese edificio y ahí nadie habla español. Y me fui para Tavares, para Lake County, y empezó otra parte de mi vida. Empecé siendo un revisor de planos y terminé siendo el director de la ciudad, de una ciudad. Oh, wow. Sí, ellos me dieron una oportunidad de obtener licencias también mediante exámenes también. Plan examiner, examinador de planos, exámenes de inspector, exámenes. Y entonces ahí descubrí que mientras más licencias tenía, más conocimiento, era una oportunidad de aprender, y aprendí inglés. Estando en Lake County, a los 6 meses empecé a hablar el fluido. Ya no había salida, con todo el mundo hablando inglés. El jefe del departamento, el builder official, siempre decía, ¿qué hace este tipo aquí? Y a los 6 meses me dijo, wow, tú eres una de las personas más inteligentes que yo he conocido. ¿Por qué? Cuando yo le pregunté, ¿por qué? Porque conseguiste una escuela de inglés donde te pagaran. Y así fue. Entonces empecé sí, así fue. O sea, ellos me enseñaron muchísimo. Pero ya llegué a un momento en que, ya después, siendo director de la ciudad, era mucho sentado, muy lento. Y durante esa permanencia en Lake County, vi mucha deficiencia. En ese tiempo, desde el 2017, mi empresa ya estaba construyendo. Okay. Mi esposa es ingeniero. Ella estaba al frente de la empresa. Ya habían construido varias casas. Siempre nos fuimos por las casas. Por las casas. Siempre nos fuimos por las casas. Entonces, en el 2021, si mal no recuerdo, decidí renunciar ya a la ciudad de Leesburg y dedicarme 100% a Total, a nuestra empresa. Entonces, si yo quiero hacer mi casa y quiero los planos de mi casa y quiero sentarme contigo porque quiero este baño aquí y esto acá, yo te ubico. Sí, por supuesto. Nosotros somos una Design Build Corporation, es una empresa con licencias en la Florida para diseñar el NCAR, que es el National... el board de los arquitectos aquí en los Estados Unidos, okay, me reconoció ya como arquitecto. Ok, ya tengo mi botón del área ¡ay, qué lindo! Del colegio de arquitectos. Ya soy un arquitecto, qué puedo maravilla. construir, diseñar, hacer cosas, muchas cosas. Entonces, cuando las personas me buscan, si quieren hacer un custom home, una casa personalizada, se las hago yo mismo. Pero mi empresa tiene una línea de producción, ya van casi 400 casas, o más de 400 casas. Sí, no obras monumentales, porque okay, hay 2 líneas en el negocio. Una es las casas personalizadas, que solamente las puedo hacer yo, porque yo las veo todos los días, como dice mi esposa, son mis niñas consentidas. Sí. Se han llegado a vender hasta en $5.5 millones. Mira, ¿qué te parece? Por ahí viene la mía. Y tenemos también, porque mi empresa es un equipo increíble de ingenieros, todos venezolanos, o en su mayoría, que es una maquinaria. Tenemos una línea de producción que hacen casas repetitivas, lo que aquí en Estados Unidos se llama un tract home. Okay. Un tract home es una casa, un modelo, que lo puedes ver en mi página web, que son modelos estándar. Exacto, que se repiten, pues. Los permisos salen en un mes. Rapidísimo. Porque ya esa casa la han revisado como 50 veces. Claro. Y segundo, la construcción, Maribel tiene un récord de construcción en 4.5 meses. Hizo una casa. Porque ya toda la lista de materiales, todos los componentes que van en esa casa ya están calculados. Sí. Entonces la construcción es 4.5 meses, 5 meses.
6 meses. Diferente a una casa personalizada que puede durar entre 18 y 24 meses. Claro, sí, mucho y más el costo es diferente y requiere una supervisión. No es que la otra no tiene supervisión, sino es que esa la reviso yo mismo. Aquí en la línea donde Maribel es la project manager de la empresa, ella tiene una gerencia de construcción con diferentes superintendentes y los superintendentes tienen asignados proyectos. Ya en los actuales momentos son más de 400 casas que se han hecho. Entonces, yo le incito a las personas, si quieres tu casa, te la podemos hacer. @Florida Piso House Piso. Y bueno, aquí se lo vamos a dejar, por supuesto, para que lo vean, flhouseplan.com. Ahí pueden contactar a David Rodríguez. David, viendo tu vida, todo este camino, todos estos... esta roller coaster, ¿no? Ay, tan gringa ella. Esta montaña rusa por la que has pasado, que nos toca a todos, ¿no? Es parte de la vida, las subidas, las bajadas, la adrenalina, los miedos, y considerándote héroe de tu historia, ¿cuál es ese superpoder que sientes que tienes, que has desarrollado o que tuviste y que vas a tener contigo para seguir haciendo más casas y produciendo y lograr todos esos sueños que tienes? ¿Cuál es ese superpoder como héroe? Bueno, son dos, pero el más fuerte es la perseverancia. ¿Por qué? Porque la perseverancia es lo que nos da la capacidad de entender de que problemas vienen. Los problemas vienen, siempre hay problemas, siempre hay obstáculos, pero si eres perseverante, si sabes que estás enfocado y que tienes un lugar donde llegar, lo vas a conseguir. Vas a conseguir tus metas. Que nos hemos caído, todos nos hemos caído. Todos, nada ha sido perfecto. Todos siempre nos caemos. Pero es importante saber levantarse. A mí me encanta esquiar. Y yo lo que le enseño a las personas es cómo caerse. Porque seguro te vas a caer. Claro. ¿Entiendes? Seguro te vas a caer. Pero si sabes caer no pasa nada. Así es la vida. En la vida hay que saber caer. Hay que saber estar abajo para poder, como yo, pasar por todas las etapas de la construcción y llegar al lugar donde todo el mundo quiere estar. Pero hay un camino que recorrer. ¿Eres el arquitecto de tus sueños? Sí. ¡Qué lindo suena eso! Sí soy. ¿Y quieres saber cuál es el segundo poder? ¿Cuál es el segundo poder? Tener una esposa como la que tengo. ¡Ay, qué bello! Mira, Jules Hansel aprende. ¡Ay, mira qué belleza! Tener una esposa como la que tengo porque es mi apoyo. Ella, todo lo que ves, es ella que ha sido la arquitecta. Ella es ingeniero, pero ella fue el arquitecto de David. Ella fue la que transformó esa vida y la canalizó. Y a pesar de que no fuimos novios de toda la vida, nos conocemos desde que nacimos, porque éramos vecinos. Ah, mira qué lindo. Y nunca fuimos novios. Éramos amigos. Y después de mucho tiempo siendo amigos, nos enamoramos, porque somos el uno para el otro. ¡Qué belleza! Y ese es el segundo superpoder que tengo, mi esposa. ¡Qué bonito! La importancia de con quién andas, ¿no? Sí. Quién te rodea. ¡Qué cosa tan bonita! David, gracias. Gracias por haber compartido esta historia tan maravillosa de... ¡Qué lindo! Ya eres arquitecto, se logró, se pudo, es así. Y gracias por dar fe de que sí se puede, ¿no? Qué cosa tan bonita. Y a ustedes gracias por escuchar estas historias maravillosas, porque estoy segura que aquí más de uno escuchó y dijo, sí se puede, yo puedo, porque si él pudo ser arquitecto, yo también voy a poder hacer lo que te planteas hacer, porque esa pregunta maravillosa, la pregunta que te hiciste, ¿qué sé hacer? ¿Qué sé hacer? Hagamos esa pregunta y por ahí nos vamos y a perseverar. Gracias, David. Gracias por haber estado acá en Héroes. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí escuchando estas historias maravillosas que nos inspiran. También síganos en nuestras redes sociales, @HispanoTV, igualmente en YouTube, y muchas bendiciones. Amén.